Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por acompañarnos en esta otra mesa del seminario La Ruta que vertebró a México del Camino Real de Tierra Adentro que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en colaboración con Stanford, estamos generando. Estamos en el quinto módulo, que es Métodos de Ciencias Sociales para los Estudios Históricos del Camino Real de Tierra Adentro. Y hoy tenemos el gusto de tener a Marcos Salgado con nosotros, de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Él nos va a presentar la mesa 8, que lleva por título, como lo pueden ver en pantalla, Profesionalización Burocrática Networks. Marcos, es un gusto. Brevemente voy a leer tu semblanza y de ahí te cedo la palabra para que comencemos con tu presentación. Gracias por ser parte del seminario y por aceptar participar. Es un gusto para nosotros. Marcos Salgado es profesor en la Escuela de Economía de la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro. Recibió una licenciatura en Ciencia Política y una maestría en Economía en la Universidad de San Andrés y un doctorado en Economía Política de la Universidad de Stanford. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer y pues sin más te cedo la palabra, doctor Marcos Salgado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación y muchas gracias por tenerme y gracias a todos por escucharme, ¿no? No tengo la diapositiva acá, pero... perfecto, acá está la diapositiva. El trabajo que voy a presentar hoy es parte de mi tesis doctoral. Se llama Lealtad y Conexiones Personales, Evidencia del Imperio Español. Y aquí creo que va a ser una buena excusa para hablar de métodos en ciencias sociales, ¿no? En particular de networks. Creo que hay cosas que se usan en el trabajo que podemos usar acá para ilustrar cómo este método puede servir a cientistas sociales, a historiadores para estudiar redes, ¿no es cierto? Aquí hablo de la pregunta principal del trabajo, ¿no es cierto? Que es cómo hacen los gobernantes para implementar sus políticas preferidas. En particular, el problema fundamental de gobierno es que los gobernantes no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. No pueden estar en todos lados al mismo tiempo y tienen una cantidad limitada de horas en el día. Entonces necesitan delegar, ¿no es cierto? Este problema de delegación a los economistas les gusta hablar como problema principal y agente, en donde el principal puede ser en nuestro caso el gobernante y el agente es alguien que tiene que hacer algo a nombre del principal y que a veces algo delegado en el agente que a veces representa mejor o peor al principal, ¿no es cierto? Así que por ahí lo digo ahora porque por ahí después se me mezcla esta terminología de principal y agente. Pero que siempre lo que en el caso en que voy a estar hablando es un gobernante y un burócrata, ¿cierto? Un burócrata en el cual el gobernante delegó autoridad. Entonces, ¿cómo hacer para este problema de delegación? ¿Cómo hacer para que los burócratas hagan lo que el gobernante quiere, ¿no? La solución, digamos, parcial, la parte de la solución que yo estudio, que el Imperio Español implementó, fue usar estas relaciones personales, ¿cierto? Si uno nombra a personas que tienen relaciones personales con los gobernantes, la delegación va a funcionar mejor. Estas personas probablemente, como tienen relaciones personales con los gobernantes, es más probable que hagan lo que el gobernante quiere, ¿no? Y el Imperio Español, sobre todo como parte de la reforma borbónica, ¿no es cierto? Como parte de un proceso de profesionalización, como está en el título, y descentralización, reemplazó muchos burócratas por burócratas que tenían conexiones con gente en Madrid, ¿no es cierto? Y en particular esto fue una inversión, ¿no es cierto? Como requiere recursos, poner gente que tenía redes adecuadas. Entonces, para motivar esto, voy a dar este ejemplo con estas dos personas. Estas dos personas trabajaban en audiencias coloniales. Los dos parecen muy parecidos, ¿no es cierto? El primero es Rafael de la Llave. Se nota que estas dos personas son parecidas, las dos son abogados, se dan cuenta por la forma que están vestidos, porque tienen
pluma y papel. Pero el primero, Rafael de la Llave, una persona que fue a la universidad en Segovia, tenía el equivalente a un doctorado en Derecho. Después sirvió en la audiencia de Guatemala y de ahí tuvo un ascenso a México. Esta persona, aparte, como estudió ese doctorado en Derecho en Segovia, tenía amigos o tenía compañeros de clase en el Consejo de Indias. O sea, conoció personalmente, estudió Derecho con personas que estaban en el Consejo de Indias. Esta otra persona, Juan Antonio de Mena Caballero, también tenía un doctorado en Derecho en una muy buena universidad, en la Universidad de San Marcos de Lima, pero como él estudió en Lima, no había ido a la universidad con personas del Consejo de Indias, o sea, no conocía gente del Consejo de Indias. De hecho, su padre era español, pero hizo fortuna en América, la familia de su madre era de Potosí, entonces está esta diferencia. Y Juan Antonio de Mena Caballero tuvo que pagar para poder trabajar en la audiencia y tuvo que comprar el cargo, y Rafael de la Llave no. Entonces, este es los tipos de perfiles que vamos a estar comparando. Gente muy capacitada en los dos casos, pero gente más conectada a España que no tiene que pagar por el cargo, y gente más conectada a América, digamos, que sí tiene que pagar por el cargo. Entonces, acá voy a hablar del resumen de los hallazgos. Básicamente lo dividimos en 4, ¿no? Lo primero es que el Imperio Español desalentaba estos lazos entre oficiales coloniales y las élites locales, ¿cierto? Esto no es un hallazgo cuantitativo, sino simplemente miro la legislación, ¿cierto? Y esto es simplemente una parte muy menor del trabajo. La segunda parte, que quizás es lo principal del trabajo, es que alentaban lazos entre los oficiales que quedaban en América y los que estaban en España. O sea, básicamente, después hablo más, pero entre las personas que trabajaban en las audiencias coloniales y los que estaban en el Consejo de Indias, y los alentaban estos lazos ascendiendo a los que estaban más conectados a la gente que quedaba en España. Y después vamos a hablar que esta política parecía que funcionaban. Esta parte es más, digamos, preliminar y no sé si nos va a dar el tiempo de llegar ahí, pero básicamente los distritos con más conexiones a España recaudaban más dinero y los distritos con más conexiones locales recaudaban menos dinero. Un poco para hablar del problema de delegación del Imperio Español, era bastante difícil. El gobierno directo era imposible, ¿no es cierto? Tenías que delegar en personas que estén en América, porque estaba muy lejos, no se podía gobernar directamente desde Madrid. Una carta tardaba hasta 4 meses en llegar desde Madrid a México y 8 meses en llegar a Lima, incluso más a otros lugares como Guadalajara, ¿no es cierto? Si tenés que ir mucho tierra adentro. Aunque la autoridad en teoría estaba descentralizada mucho en el rey, de facto estaba descentralizada, ¿no es cierto? Tenían esta cosa que se llama obedezco pero no cumplo. Muchas veces alguien que estaba en las colonias recibía una orden y podía no obedecerla, obedecía en el sentido de que reconocía la orden, reconocía la autoridad del rey, pero no cumplía porque había algo que lo hacía imposible cumplir, ¿no es cierto? Esto pasaba muy seguido. La persona que estaba en América, que conocía el terreno, que sabía lo que había pasado, por ahí recibió una orden de España que era imposible de ejecutar. Entonces podía no cumplir la orden. Y escribía a España diciendo obedezco pero no cumplo. Entonces estaba descentralizado. Tenían que poner gente que podían confiar en las colonias, ¿no es cierto? Un poco de contexto con el Imperio Español. Disculpen que las diapositivas están como a medio traducidas, por eso presenté muchas veces esto en inglés y lo estuve traduciendo allá. Pero un poco de contexto en el Imperio Español. Duró casi 300 años con muy pocas pérdidas territoriales. Bueno, eso obviamente no son 500.000 millones de personas, son 500 millones de personas. Viven en lo que eran sus territorios. Tiene el problema de delegación del que habíamos hablado antes, y aparte estas distancias, esto creo que son las distancias de economistas, pero desde un punto de vista más econométrico, estadístico, estas distancias, las grandes distancias del Imperio Español nos van a ayudar a identificar el efecto de las conexiones. Es una razón por la que creo que vale la pena estudiar el Imperio Español. Como Madrid estaba muy lejos de América, básicamente cuando una persona perdía su conexión con el Consejo de Indias, la persona que estaba en América no podía
recuperarla, no podía ir y hacerse otro amigo. Entonces eso significa que podemos comparar a las personas antes y después de que perdían o ganaban estas conexiones, simplemente porque la distancia hacía que cualquier conexión que venía de superior en el educativo, en el colegio, por ejemplo, como había hablado antes, como que quede casi como congelada en el tiempo, ¿no es cierto? En ese sentido, como nos permite identificar efectos causales, si quieren. Para hablar un poco del contexto en el que voy a presentar este trabajo, los principales, digamos, los jefes acá son los miembros del Consejo de Indias. Era el principal órgano administrativo para las colonias. Por ejemplo, escribían todos los decretos, escribían toda la legislación. Estaba en Madrid. Muy importante para el trabajo, ellos son los que deciden contrataciones y también ascensos para los oficiales coloniales. También hacen evaluaciones de desempeño, que en realidad se llaman juicio de residencia, y tenía hasta 25 consejeros. Y los agentes o los burócratas que vamos a estar estudiando, en los cuales se delega autoridad, son estas 14 audiencias, ¿cierto? Las audiencias son cuerpos colegiados, igual que el Consejo de Indias. Estaban en las capitales coloniales de América y también en las Filipinas. Y bueno, las audiencias eran muy importantes, tenían poderes judiciales y legislativos. En particular son importantes sus poderes de control, tenían poder de control sobre el Ejecutivo, ¿no es cierto? Controlaban a los virreyes o a los gobernadores, y tenían un rol hasta como peso y contrapeso, ¿no es cierto? Tenían entre 5 y 25 ministros, eran cuerpos colegiados. Así que ahora voy a hablar mucho de consejeros, que eran los jefes, y ministros, que eran los digamos, empleados. Ahí estas son las 14 audiencias. No está Panamá en realidad porque esto es una foto hacia el final del imperio, cuando la audiencia de Panamá ya había sido abolida, así que ahí hay 13, pero básicamente estas son las audiencias que vamos a estar estudiando. Vamos de nuevo, como hablé antes, vamos a hablar de qué tan importantes eran estas conexiones, ¿no es cierto? Conexiones entre los miembros de audiencias y los miembros del Consejo de Indias. La pregunta que quizás se esté teniendo es ¿qué es una conexión? ¿Qué significa que estos dos individuos estén conectados? ¿Qué significa que tengan un lazo social? ¿No es cierto? Yo voy a hacer en este trabajo una distinción que creo que es metodológicamente importante de hacer entre conexiones personales, que son interacciones sostenidas en personas entre un consejero y un ministro, o lo que yo llamo características compartidas. ¿Qué significa tener un currículum que es similar? Yo creo que gran parte de la literatura usó muchas veces esta similitud de currículums para aproximar un lazo social, y creo que esta similitud de currículum se queda corta, ¿cierto? ¿Y por qué yo creo que la similitud del currículum se queda corta? Porque si nosotros miramos gente que, por ejemplo, si miramos dos personas que fueron a la misma universidad, pero no necesariamente al mismo tiempo, son dos personas que son similares, pero que no necesariamente se conocen. Entonces, si nosotros vemos que hay un consejero de Indias que beneficia mucho a personas que fueron a su misma universidad, eso es como una preferencia por similitud, o hasta pues, lo podríamos llamar como elitismo, ¿no es cierto? En cambio, si beneficia a personas que fueron a su misma universidad al mismo tiempo, significa que está favoreciendo a personas a quien conoce personalmente. Entonces, si queremos diferenciar estos dos conceptos, es importante diferenciar estas dos formas de medir conexiones, ¿cierto? Lo que yo voy a mostrar es que las conexiones personales son mejores en predecir amistades. Después tengo otra medida de amistades, que son cosas que hacen los individuos que nos permiten decir que se llevaban bien, que son mejor predecidas por las conexiones personales que por esta similitud en currículos. Y los resultados que yo voy a mostrar, este énfasis que ponía el Consejo de Indias en relaciones personales a la hora de dar ascensos, se explica por estas conexiones personales y no por características compartidas. Para hablar un poco de la literatura, quizás aquí, esto lo voy a contar rápido, pero hay una literatura grande en economía de conexiones, favoritismo y desempeño en organizaciones. Ahí cito algunos papers por si a alguien le interesa, pero bueno, están todos en el trabajo, están todos citados. Parte de la contribución que yo hago a esta literatura es que muestro
estrategia de recursos humanos, digamos, dual que tenía el Imperio Español. Algunas conexiones son buenas y otras malas, ¿no? Estaban tratando de fomentar conexiones entre consejeros y ministros, pero estaban tratando de desalentar conexiones entre ministros y élites locales. Y bueno, y aparte, como contribución en literatura, yo hago un foco en estas conexiones personales, ¿cierto? Me enfoco en personas que tenían relaciones personales y no que necesariamente eran solamente similares. Bueno, hay una literatura de centralización estatal, esta particularmente es en ciencia política, en algunos papers que, igual que el mío, denotan el rol de la estructura social, como hay una parte social en los procesos de centralización, ¿no es cierto? A medida que se centraliza un Estado, también se centralizan las redes sociales entre burócratas y gobernantes centrales. Y más general, sobre centralización estatal, hay muy buenos papers en el Imperio Español, ¿no es cierto? Ahí cito algunos. Ahí al final está algunos trabajos de historiadores que trabajaron esto. No me quiero detener en cada uno, pero los historiadores han hablado de esto, han enfatizado el rol de estas carreras transatlánticas, por ejemplo, en la gobernanza del imperio, ¿no es cierto? Y también el rol de las conexiones para conseguir ascensos. Así que volvemos acá a la parte esta del resumen de hallazgos. Yo no quiero decir ningún hallazgo, porque es algo muy chico que estoy mostrando, que es que un poco de evidencia de que se desalentaban lazos entre oficiales coloniales y élites locales. Básicamente lo que hago acá es mirar un poco la legislación y muestro las cosas que ¿cómo se llama? En la recopilación de leyes de India estaban prohibidas, ¿no es cierto? Cosas que los ministros de la audiencia no podían. No podían trabajar en el distrito que eran nativos, es decir, por ejemplo, si un ministro de audiencia había nacido en Lima o era nativo de Lima, como le decía, podía trabajar en México, pero no en Lima. Tampoco podían casarse dentro del propio distrito, o sea, no podían casarse con una nativa del distrito de Lima, por ejemplo, si eran ministros de Lima. No podían tener propiedades o negocios en el distrito. Y todas las de arriba aplicaban a los hijos del ministro, ¿no es cierto? Entonces, si uno va, por ejemplo, ya casado, a hacerte un trabajo en Lima, después sus hijos se tienen que mudar para casarse, ¿no? También están esas dos últimas, no sé si se hacían cumplir, pero tampoco en teoría podían ir a bodas o funerales, o no podían ser padrinos en bautismo o en bodas. Se me ocurre que va a haber objeciones a hablar de esto, porque muchas de estas cosas estaban en la legislación, pero no se cumplían. Lo cierto es que para estas cosas, aunque no se cumplían 100%, ¿por qué no se cumplían 100%? Porque es imposible mantener una persona. Las personas en las audiencias servían por mucho tiempo, tenían carreras de 20 años hasta 30 años. Entonces es imposible una persona que vive 20 años en una ciudad, en Lima, por ejemplo, mantenerlo separado de la estructura social limeña. Obviamente esto era imposible. La existencia de esta legislación muestra que el Imperio Español tenía la intención de limitar esto. La intención, y en parte lo trataba de hacer cumplir. Hay evidencia de que esto hubo penalidades, por ejemplo, por tener propiedades, por casarse, por todo esto. Hubo gente a la que se le cobraba multa por esto. También había gente que lo pagaba para poder violar una de estas cosas, o sea, como una multa por adelantado, digamos. Entonces, estas cosas no eran prohibiciones absolutas, pero la existencia de la legislación demuestra que por lo menos la intención estaba ahí, de que era algo que a los gobernantes centrales, que a los reyes, no a los reyes o a los consejeros indios no les gustaban estas conexiones locales, que las trataban de desalentar en la medida de lo posible. Entonces, este es el primer hallazgo. Para los próximos hallazgos, estos van a ser más con data cuantitativa, así que acá voy a hablar de los datos. Ahí debería decir base de datos biográfica, la verdad, lo traduje mal. Voy a tener una base de datos biográfica de todos los ministros de audiencia y consejeros de Indias del último siglo del Imperio Español. Son 593 personas en total. Para cada ministro, para cada consejero, tengo la educación, o sea, dónde fueron a la universidad, son todos abogados, o sea, todos estudiaron Derecho. Asociaciones profesionales, esto en realidad significa dónde ejercieron como abogados, ¿no es cierto?
y sus carreras dentro del sistema de audiencias, o sea, dónde trabajar. Porque no solamente para los ministros que tuvieron la audiencia, sino también para los consejeros, porque muchos consejeros de Indias antes trabajaron en América antes y ahí conocieron a algunos ministros, ¿no es cierto? Y también como tengo toda su vida, también tengo con quién coincidieron en el espacio y tiempo en el pasado y cuándo tienen un ascenso, ¿no es cierto? Que van a ser la variable, digamos, independiente y la variable dependiente de este trabajo. Esto todo viene de diccionarios biográficos, acá hay una gran tarea de historiadores en compilar todo esto, y los diccionarios biográficos son muy buenos. Aquí está una foto de los diccionarios biográficos, ¿no es cierto? Esto es Burkholder, son 3-4 párrafos por persona, o sea, hay bastante de riqueza de observaciones, y acá está el del diccionario biográfico español, ¿cierto? Así que estos diccionarios biográficos están y realmente tratar de digitalizar esto o convertir esto en base de datos es algo que en general creo que puede tener mucho futuro, ¿no es cierto? Porque de todas las personas tenemos esta descripción y sí, como está bastante estandarizada, digamos, podemos convertir esto en una base de datos. Entonces, voy a seguir hablando de conexiones personales, ¿no? Entonces, un ministro de audiencia y un consejero de Indias, o sea, su jefe, tienen una conexión personal, sí. O trabajaron en la misma audiencia al mismo tiempo. Recuerden que una audiencia tiene entre 4 y 25 personas y trabajan mucho, se juntan todos los días. Así que, incluso si trabajaron un año en una audiencia juntos, significa que se conocen bastante bien. Si fueron a la misma universidad, también al mismo tiempo. Y si fueron parte de la misma asociación profesional al mismo tiempo. Yo también muestro que estas universidades no eran muy grandes y en particular esta gente eran como los estudiantes top, entonces era muy probable que se hayan conocido. Básicamente esta variable está hecha como para cerciorarme de que una persona que tiene un par de personas que tienen alguna de estas características se conocieron personalmente, interactuaron sostenidamente el tiempo en persona. Y vamos a hablar que tienen características compartidas si, por ejemplo, fueron a la misma universidad o asociación profesional, independientemente de cuándo, o si eran parientes lejanos, ¿no es cierto? No uso parientes cercanos a la otra porque hay muy pocos parientes cercanos, pero parientes lejanos significa que eran hasta primos octavos, que es algo que la literatura usa mucho, ¿no es cierto? Usa estas características compartidas como medida de conexión, digamos. Pero yo lo voy a separar y voy a hacer este contraste. Para mostrarle cómo va a funcionar este paper, tengo acá un ejemplo, ¿no es cierto? Esta es la audiencia de Quito en el año 1806. La audiencia de Quito está en rojo, son estas 5 personas. Y el Consejo de Indias está en amarillo. 3 personas de la audiencia de Quito estaban conectadas, tenían conexiones a la audiencia. Y en particular había un consejero de Indias, Lorenzo Hernández de Alba Alonso, que conoció personalmente por su carrera anterior a 3 ministros de la audiencia de Quito, ¿cierto? Estaba conectado, tiene un lazo con esos 3 ministros. Entonces en 1807 él muere. ¿Y qué pasa cuando él muere? Estos 3 ministros pierden una conexión al consejo y aparte la audiencia de Quito como conjunto pierde 3 de estas conexiones. Entonces la audiencia y el Quito se vuelve menos conectada y estas 3 personas, aunque siguen conectados al consejo, tienen menos conexión. Entonces básicamente de acá va a venir lo que se llama la identificación, o sea, de acá esto así es como vamos a ver el rol de las conexiones personales. Vamos a comparar a estos ministros antes y después de este, digamos, evento de que pierdan su amigo. También voy a usar estos datos de amistades. Esta es una base de datos que recolectaron historiadores de la monarquía española. Es una base de datos espectacular, la verdad, que aparte la hicieron pública. Conectada de Diego, es la persona que encabezó esto y los papers, ahí cito los papers en los que él los describe, pero básicamente es una base de datos de biografías de personas, ¿no es cierto? Para cada persona tenemos varias acciones que llevaron a cabo a lo largo de su vida, y tenemos
acciones asociadas a los individuos, nacimientos, muertes, graduaciones, o sea, todos están en esta base de datos. Y algunas acciones involucran a dos individuos, ¿no es cierto? Como casamientos, juicios, ese tipo de cosas, que podemos hacer que dos individuos se coman. ¿Y de dónde vienen estas acciones? Generalmente son cosas que tienen un rastro en papel, un paper trail, digamos, en inglés. Actas bautismales, aplicaciones a trabajos, documentos judiciales. Entonces, esas son las cosas que le permiten a estos historiadores reconstruir la vida de estas personas y que después terminen en una base de datos, ¿no es cierto? Bueno, una base de datos gigante, incluye 500.000 acciones de 100.000 personas, es una base de datos más grande que lo que yo voy a ocupar de la monarquía española. Yo solamente voy a buscar a mis 593 observaciones y encuentro ahí en esa base de datos al 98% de las personas con las que trabajo. Yo voy a clasificar a este par consejero-ministro como amigos si observo que si una referencia en una aplicación de trabajo, muy como hoy, ¿no es cierto? Alguien aplica un trabajo, tiene que dar referencias. Para los historiadores van a conocer esto como, por ejemplo, lo llamaban de varias maneras, pero una de ellas era testigo de buenas costumbres, finalmente testigo era la palabra que usaban mucho. Entonces, alguien que diga una referencia. Amistades ritualizadas, como eran compadres, o sea, ser el padrino del hijo del otro, eso era ser compadre, o padrinos de bodas. O si consiguieron un trabajo, le consiguieron un trabajo al otro. Por ejemplo, eso significa que una persona, por ejemplo el consejero, logró que al ministro lo contraten en otra cosa. Generalmente antes de su carrera, generalmente todo esto es. Entonces, básicamente estas son cosas endógenas, estas son cosas que vamos a ver si... básicamente lo que queremos ver es si estas conexiones personales predicen amistades, ¿no es cierto? Y una forma de validar la medida de conexiones personales. Si la medida de conexiones personales, esto es ir al colegio al mismo tiempo, haber servido una audiencia al mismo tiempo, es relevante, va a predecir amistades, ¿no es cierto? Y si no, no la deberíamos usar quizá como medida porque no va a estar capturando relaciones personales. Porque alguien puede decir, bueno, yo no soy amigo de muchas personas con las que fui a la universidad. Entonces, lo que yo voy a mostrar es que acá sí predice. Bueno, esto es, no me quiero detener acá, estos son como la muestra técnica de los resultados, pero básicamente lo que acá muestro es que es importante el ratio entre el número acá 25 y 7. Esto es básicamente que un par de ministro-consejero que tiene una conexión personal, o sea, que fueron al colegio, es hasta 3-4 veces más probable que sean amigos que un par promedio, ¿no es cierto? Entonces es mucho más probable que yo observe una amistad si estas personas fueron a la universidad juntas que si no. Y en particular, esto es una mucha mejor... las conexiones personales predicen amistades mucho mejor que estas características compartidas. Entonces esto es más evidencia que usar características compartidas significa que no... tenemos mucho más error de medición. En cambio, si somos más cuidadosos y usamos conexiones personales, vamos a estar, es mucho más probable que estemos observando gente que realmente fueron amigos, ¿cierto? Y este ratio entre coeficientes significa que las conexiones personales son 4 veces mejores prediciendo amistades que estas características compartidas. Así que bueno, ya habiendo validado la data, creo que a esta altura me creen que conexiones personales es la forma en la que uno tiene que ver los lazos entre consejeros y ministros. Vamos a mostrar que los gobernantes centrales de España alentaban lazos entre los oficiales de las colonias y sus superiores en España, ascendiendo a los que estaban más conectados. Entonces, básicamente, lo que acá nosotros siempre estamos preocupados por endogeneidad, ¿no es cierto? Creo que ya esto había sido cubierto en estas cosas de métodos. Entonces necesitamos una fuente, lo que se llama una fuente de variación exógena. Básicamente vamos a usar la rotación del Consejo Indio como fuente de variación exógena. Básicamente no podemos comparar entre ministros. ¿Por qué? Porque puede ser que un ministro que tiene mucha conexión al Consejo sea distinto que otro ministro que no tiene tanta conexión al Consejo en alguna forma, de alguna forma que no podemos observar o que no podemos observar y que lo hace más probable tener ascenso, ¿no es cierto? Puede ser que haya ido a una mejor universidad o algo así, ¿no es cierto?
Entonces lo que vamos a hacer es comparar a los ministros de audiencias antes y después de ganar, perder una conexión en el Consejo. Entonces, básicamente lo que vamos a comparar el número de conexiones que los individuos tenían cuando reciben el ascenso al número de conexiones que tenían cuando no lo recibieron. Acá si quieren, si alguien está interesado, ahí podría mostrar qué son los ascensos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto creo que es muy, está escrito en el paper, esto es muy particular o quizás solamente interesante para gente que conozca mucho la burocracia española, ¿no es cierto? Son, básicamente un ascenso puede ser o conseguir un mejor trabajo dentro de una audiencia específica o ser trasladado o ascendido a una mejor audiencia, que en particular es México o Lima. O sea, en particular, por ejemplo, ir de Guadalajara a México era un ascenso, o ir de Cusco a Lima era un ascenso. El supuesto de identificación aquí es que la rotación en el Consejo no era afectada por otros determinantes de ascenso. En particular, que estos ministros de audiencias no podían influenciar entradas de consejeros que eran amigos de ellos. Y lo importante también es que las salidas no estaban relacionadas a otros determinantes de ascenso. Y esto, como casi todas las salidas se debían a muerte o jubilación, podemos decir que eran exógenas o que no estaban relacionadas con los ascensos en las audiencias. Esta es una forma gráfica de ver lo que yo hago, ¿no es cierto? Estos son los, perdón, de nuevo por el inglés, estuve traduciéndolo a medias. Esto es el número de conexiones en el eje Y, en el eje vertical, y los años hasta antes de una promoción en el eje horizontal. O sea, 0 es el año en que alguien recibió un ascenso. Perdón, que no es promoción, es un ascenso, ¿no es cierto? Entonces, 0 es el año que recibió ascenso. -1 es todo acá está, este es el número de conexiones promedio de todos los ministros que estaban a un año de ser ascendidos. Entonces, ¿qué es lo que este gráfico muestra? Que los ministros que estaban cerca de ser ascendidos, hasta 9 años antes de ser ascendidos, tenían más conexiones que los ministros que no estaban cerca de ser ascendidos. Los ministros que estaban entre 9 y 15 años antes de un ascenso. Y que esto incrementa el tiempo, ¿cierto? Básicamente, otra forma de decirlo es que las conexiones tenían un efecto en ascensos hasta 9 años después de un cambio en conexión, ¿no es cierto? Entonces, tengo un cambio en conexión, recibo una conexión más, es más probable que un ascenso venga de acá a los 9 años siguientes. Quizás algo que si hay alguien acá que ya está pensando como en una objeción, algo que va a pensar, y bueno, no puede ser que las conexiones aumenten con el tiempo y que la probabilidad de ascenso también aumente con el tiempo. Básicamente acá controlo por antigüedad y ese es el mismo patrón. O sea, controlando por antigüedad vemos el mismo patrón. Más cerca del ascenso, más conexiones tenés. Bueno, esta es la forma en que esto se está formalmente, pero quizás esto no lo tenemos que ver, creo que la intuición ya está en el gráfico, ¿no es cierto? Este es los resultados principales. Estar conectado a un consejero de India más incrementa la probabilidad de ascenso en 3 puntos porcentuales, que es 16% de la probabilidad de ascenso promedio, o sea, es relativamente grande. Por ejemplo, si yo paso de estar conectado del 0 al 10% del consejo, mi probabilidad de ascenso en un año específico sube 6 puntos porcentuales. O sea, hay un efecto relativamente grande de la probabilidad de las conexiones al consejo en la probabilidad de ascenso. Tener amigos en el consejo de India hace más probable que una persona reciba un ascenso. Los resultados son robustos a muchas cosas que la gente le pueda llegar a importar, pero bueno, no me voy a detener ahí porque es un poco aburrido. Algo que creo que es muy importante que hablemos acá es análisis de redes, digamos, porque creo que es importante. Este es un módulo de métodos, y entonces podemos ver un poco de este método que creo que puede ser muy
relevante para cientistas sociales. Y en particular, por ejemplo, para historiadores, porque generalmente los historiadores tienen muy buenos datos o datos muy detallados sobre las carreras de personas y creo que pueden usar análisis de redes. Más rico, el análisis de redes requiere datos muy ricos y generalmente algo de historia de estudiar. Así que acá me voy a salir un poco de mi paper para dar un ejemplo y voy a dar un ejemplo muy típico que se da en análisis de redes. Todo esto viene del libro de Matthew Jackson, que me olvidé de citar acá, que se llama Social and Economic Networks. No sé si hay una versión en español, pero ahí está todo. Es un libro que está muy bueno para cubrir esto. Él da este ejemplo con las familias en Florencia en el siglo XV y muestra las conexiones entre familias, ¿no es cierto? Y algunas familias, incluidas los Medici que están ahí, son como centrales a esta red. Miembros de esa familia estaban casados con otras familias importantes de Florencia. Y bueno, ahí hay un trabajo acá, me olvido el nombre de los sociólogos que hicieron este trabajo, pero las familias centrales en esta red tenían más riqueza y más cargos políticos, etc. Entonces, la cuestión es, familias más centrales en esta red, incluidos los Medici, ¿no es cierto?, tenían más riqueza. ¿Cómo medir centralidad, no es cierto? ¿Cómo le podemos poner un número a esta centralidad que aquí quizás la vemos, pero necesitamos cuantificarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo decir que los Medici son? Una es medir las conexiones directas, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, miren, los Medici estaban conectados con una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 familias. Entonces, tenían más conexiones directas que los Pazzi, que estaban conectados con una sola familia. Entonces, eso es una forma. Pero eso no captura otra medida de centralidad. Intuitivamente, los Albizzi estaban conectados con 3 familias, igual que los Tornabuón, pero los Tornabuón parece como que eran más centrales en esta red. Entonces, ¿cómo medir centralidad? Y quizás lo que ustedes ya están pensando, se están adelantando, es que están las conexiones indirectas. Los Tornabuoni en 2 conexiones, o sea, estaban casados con los Ridolfi, que estaban casados con otra familia. En cambio, los Albizzi estaban conectados a familias menos conectadas. Entonces, estas conexiones indirectas pueden llegar a importar. Entonces, básicamente de esto se trata el análisis de redes. ¿Cómo pensar en estas conexiones indirectas? Este es otro ejemplo del libro de Matthew Jackson. Un ejemplo más simplificado que un ejemplo artificial para hacerlo lo más fácil posible para entender estos conceptos. Básicamente, esta es una red de 7 personas. Las personas son los nodos, el rojo, y están conectadas por estos lazos, ¿cierto? Entonces vamos a comparar el 5 con el 4, ¿cierto? Entonces, si vemos las conexiones directas, si solo contamos la contribución directa, el nodo 5 tiene 3. O sea, está relativamente bien conectado. El 4 tiene solo 2. Entonces significa que parece, contando solo conexiones directas, nos da la impresión de que el 5 tiene más conexiones que el 4. Pero si conectamos con, por ejemplo, conexiones de primer y segundo grado, el 4 está conectado con toda la red porque con 2 pasos llega a cualquier nodo, y el nodo 5 solamente está conectado a 4 nodos porque solo con dos pasos llega a 1, 2, 3 y 4, ¿no? No llega al nodo 1 y 2. Entonces, en ese sentido, el 4 gana. Pero bueno, esto es contando 1 y 2. ¿Hay una mejor manera de medir, contar conexiones directas e indirectas? ¿Cómo podemos contar estas conexiones, ¿cierto? Entonces, una forma sería descontar el valor de las indirectas. Contar las conexiones directas como 1, pero las indirectas contarlas como menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá vamos a hablar de una medida de cercanía. Acá se pone un poco técnico, pero de nuevo quiero mostrar esto para desmitificarlo un poco, para mostrar lo que parece un poco técnico el análisis de red, pero que al final son sumas. ¿Cierto? Esta es una medida de cercanía. Esta es la sumatoria, o sea, es la medida de cercanía del nodo I, o sea, de un nodo dado, por ejemplo, el nodo 4, va a ser la suma de, para cada nodo, para cada uno de estos otros nodos, o sea, agarro el 4 y sumo básicamente 6 veces, porque quiero sumar el valor para cada nodo, este término, y este término es delta, que es simplemente un número entre 0 y 1, que vamos a hablar después, elevado a la distancia, ¿no es cierto? Y la distancia es una cosa importante, que para
4 y 6, por ejemplo, es 2, porque es 1, 2. Entonces, es como ahora lo mostramos con un ejemplo. Por ejemplo, esta tabla de la izquierda son las distancias entre nodos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la distancia entre el nodo 4 es 2, porque del 4 al 1 hay 2 pasos, ¿no? Entonces la distancia es 2. Entonces, ¿qué sumamos acá? Por ejemplo, después hablamos de qué es delta, pero pongan que delta es 0,5. 0,5 elevado a la 2 da 0,25. ¿No es cierto? Entonces, 1, 2, lo elevo a la 2. En cambio, la distancia entre 4 y 3 es 1, entonces 0,5 elevado a la distancia, que es 1, da 0,5. Entonces, acá está la noción de la que hablamos antes, ¿no? Las conexiones indirectas cuentan un poco menos que la conexión directa. Y eso ayuda a esta medida de cercanía. Esto suma para esta medida de cercanía. Entonces, ahí ahora creo que ya se hace una idea mejor de qué es delta, ¿no? Delta es el parámetro con el que descontamos cuánto menos valen las indirectas que las directas. Por ejemplo, como delta es 0,5, significa que cada paso de distancia hace que la conexión siguiente valga la mitad, ¿no es cierto? Si esto fuera 0,25, sería un cuarto, ¿no? La conexión 3 vale un cuarto que la conexión 2. Que la conexión de grado 3 vale un cuarto que la conexión de grado 2. Y después, ¿qué hacemos? Para el nodo 4 hacemos esa cuenta, ¿no? Con 0,5 manteniendo constante y elevado a la distancia para todos y nos da un número, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer para 4 y para 5. De casualidad, usando 0,5, delta 0,5, 5 y 4 están empatados en esta medida de cercanía, o sea, de qué tan cerca están al resto del lado. De nuevo, cercanía es trata de denotar centralidad. ¿Qué tan central un nodo es? Y bueno, depende de cómo ponderamos nodos lejanos y nodos cercanos. Quizás como dando un resumen, por ejemplo, acá ponemos que el nodo 4, como dijimos, tiene solo 2 conexiones directas y el nodo 5 tiene 3. Después, dependiendo qué delta usen, depende, mientras más peso le demos a las conexiones lejanas, un delta más alto le da más peso a las conexiones lejanas, más 4 va a parecer mejor. Si ponemos un delta de 0,75, 4 gana. Tiene 3,8 contra 3,7. 4 es más central que 5. Ahora, si ponemos delta de 0,5, 5 empata. Si ponemos un delta muy chiquito, 0,25, o sea, cada conexiones de grado 2 valen solo un cuarto que la conexión de grado 1 y conexiones de grado 3 vale solo un cuarto de conexiones de grado 2. Ahí nodo 5 va a ganar porque tiene 3 conexiones directas y eso va a contar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué delta usemos, cuánto, en esta medida de centralidad, cuánto peso le damos a las indirectas o a las directas, ¿cierto? A medida que delta va a 0, se va aproximando al primer renglón acá, que es las conexiones directas, porque solo vas a contar la primera conexión, digamos, la que está elevada a la 1. Acá muestro los resultados de los que había hablado antes y básicamente lo que voy a mostrar acá, que no lo tenemos que ver, es que yo solo encuentro un efecto de conexiones, porque volvemos de nuevo al efecto de las conexiones entre ministros de las audiencias y los miembros del Consejo de Indias. Solo vamos a ver un efecto de conexiones en ascensos para valores bajos de delta. Esto es, si yo le doy mucho peso a las conexiones indirectas, no denoto ningún efecto. Y esto quizás es un poco anticlimático, ¿no? En el sentido de que lo que yo encontré haciendo muchas cosas de redes de acá es que quizás no teníamos que hacer tanto análisis de redes porque las conexiones directas son las más importantes. Que quizás tiene que ver porque a la hora de que un consejero de Indias le dé un ascenso a alguien de América, ser amigo de un amigo, no contaba para tanto, ¿no es cierto? ¿Qué contaba? Tener una conexión directa. Así que en ese sentido es un poco anticlimático, pero bueno, no hubiera sabido esto sin haber hecho todo este análisis. En el sentido de las conexiones directas son las que cuentan. También lo que muestro acá es que solo las conexiones de segundo grado no son importantes. No son tan importantes como las de primer grado.
Entonces, amigos de amigos acá no cuentan. Puede ser que en otro contexto cuenten más, y es cuestión de seguir estudiándolo, ¿no? Entonces, acá me voy a acercar un poco al final de la presentación. Lo que acá voy a contar, y no voy a mostrar todos estos resultados, porque esta parte, primero que un poco más preliminar, y segundo no va al tópico central de esta presentación, que por un tema de presentar métodos se enfoca en networks, en redes. Acá básicamente lo que voy a hablar es que los distritos que tenían más conexiones con España recaudaban más impuestos, ¿no? Esto se puede hacer con unos datos recolectados, son datos buenísimos de datos de las cajas recolectados por Tepaz y Clenio, ¿no? Al igual que a Burkholder y los que escribieron datos, las biografías. Estoy muy agradecido con estos historiadores que recolectaron todos estos datos, y esos datos también los hicieron públicos para que otros investigadores puedan usar. Estos son disponibles para 8 audiencias, pero en realidad usando los datos de Pinto se pueden ampliar a 10 audiencias. Son datos fantásticos, son datos anuales del gasto e ingreso de cada audiencia, así que son datos que los economistas, historiadores económicos han usado mucho, pero creo que se puede seguir usando mucho hay mucho potencial para hacer más cosas, porque para cada año tenemos los datos de gasto e ingreso para cada caja, que cajas eran tesorerías, digamos, pero aparte por ítem, o sea, sabemos en qué gastaban y de dónde recaudaban. Así que puedo calcular estos ingresos netos de préstamos, de remanentes de años anteriores, de transferencias. Básicamente acá voy a hacer lo mismo, voy a ver qué pasa cuando una audiencia, por ejemplo, acuérdense el ejemplo de la audiencia de Quito que di antes, gana o pierde una conexión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que esperamos, o lo que encontraré, es que después de una entrada al consejo de una persona que tenía conexión en la audiencia de Quito, recaudan un poco más, y cuando sale esa persona del consejo, recaudan un poco menos. Básicamente eso es lo que voy a ver acá. Básicamente, después de ganar o perder una conexión, los ingresos aumentan en 4.7%, o sea, el efecto es muy grande. Y no encuentro un efecto parecido para características similares, o sea, también parece que las conexiones personales, las relaciones personales son los que están explicando estos resultados. Otro tema acá es que los distritos con más conexiones locales, o sea, los distritos, y esto ya nos olvidamos del Consejo de India por un ratito, los distritos cuyos ministros tenían más amigos que habían nacido en América, recaudaban menos. Y básicamente lo que puede mostrar es que las personas cuyas redes estaban orientadas más hacia España querían mandar más dinero a España, querían recaudar más impuestos, y las personas que tenían más amigos en la élite local eran quizás más laxas en la recaudación de impuestos, ¿cierto? Básicamente, para ver estas amistades también uso el mismo la base de datos esa que usé para validar esa base de datos de amistades. Me perdí con las diapositivas. Acá. Voy a usar la misma base de datos de amistades. Y lo que encuentro es que este resultado negativo, digamos, que muestra que las audiencias con más ministros, con ministros que tienen más amigos nacidos en América recaudaban menos, probablemente explique por qué el Imperio Español desalentaba esta relación entre ministros y élites locales. Esto es simplemente quizá una correlación, no se puede decir que era muy causal, porque no tengo una estrategia de identificación, pero por lo menos esta correlación nos da cierta justificación a por qué tenía estas reglas, digamos, o estas leyes. Acá esto es lo que estaba buscando. Un incremento de un desvío estándar en conexiones americanas significa como 12% menos ingresos. Es un efecto grande de tener más amigos
conexión americana por una audiencia significaba bastante menos ingresos. Bueno, acá hablo un poco de esto, creo que me lo voy a saltear porque es muy específico a la burocracia española, cómo esto interactuaba con ministros que compraron el cargo, pero bueno, eso está en el trabajo si a alguien le interesa. Pero eso me lo voy a saltear y voy a concluir aquí con la conclusión del trabajo, ¿no? El Imperio Español alentaba conexiones entre ministros de las audiencias coloniales y consejeros del Consejo de Indias. Y lo hacía dando ascensos a aquellos que estaban más conectados, ¿cierto? Alguien ganaba una conexión, vos estabas en América, eran las mismas personas, un amigo tuyo entraba al Consejo de Indias y era mucho más probable que tener una audiencia. Por ejemplo, pasar de trabajar en Guatemala a trabajar en México o trabajar en Buenos Aires a trabajar en Lima. Y a la vez alentaban estas conexiones al Consejo de Indias y a la vez desalentaban estas conexiones locales, ¿cierto? Y esta práctica aumenta, esto no lo mostré acá en la presentación, pero aumentan a medida que pasa el siglo XVIII, aumenta como parte de las reformas borbónicas. Los borbones se pusieron más serios en poner gente que nació en España en las audiencias y sacar gente que nació en América de las audiencias. Y esto era una inversión que ellos hacían en capacidad fiscal porque estas personas nacidas en España iban a recaudar más impuestos. Lo que no está estudiando el trabajo y queda para futura investigación es si había una contraparte negativa. Sí, por hacer esto estaban enojando a las élites locales y esto después eventualmente lleva a independencia, ¿no es cierto? Quizá la intuición diría que sí, que la gente en América estaba enojada por esto. Era algo de lo que hablaban en el momento. Pero bueno, este trabajo contribuye a la parte fiscal. Digamos. Para la parte fiscal, las reformas borbónicas funcionaron. Y ya está muy estudiado que la recaudación del Imperio Español aumenta mucho en la segunda mitad del siglo XVIII. Está casi en su pico histórico en el momento de la independencia. Y lo que quizá quiero mostrar en este trabajo es que esa centralización, ese éxito fiscal tiene un componente social también. No es simplemente políticas o política territorial o política de control, sino que también tiene un componente social. Así que bueno, y espero que lo de redes haya servido, porque creo que entender redes es parte de entender el funcionamiento burocrático. Así que muchas gracias y creo que con eso terminamos. Y cualquier pregunta me pueden hacer, creo que va a estar mi mail ahí o por los comentarios y las voy contestando. Muchísimas gracias, Marcos. Sí, de hecho, bueno, estamos haciendo grabaciones de las sesiones por temas de horarios con muchos de los ponentes, pero con todo gusto pueden poner sus preguntas y los ponentes muy amablemente han aceptado a leer sus preguntas, aunque sean a destiempo, para después responderles. Entonces pueden poner sus preguntas y su correo si quieren, o a través de mí les podemos hacer llegar las respuestas. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Cuéntanos rapidísimo de dónde surge esta idea y este trabajo de investigación, cómo nace. Sí, en realidad esto fue un poco accidentado porque lo que yo quería estudiar eran los juicios de residencia, ¿no es cierto? Que son esto como, a veces yo lo describo como evaluaciones de desempeño para compararlo con organizaciones, pero eran, evaluaciones de desempeño que hacían a las personas que estaban en América, ¿no es cierto? Cuando cada 5 años o cuando terminaba el mandato, los investigaban si habían robado, si habían hecho cosas mal, si no habían pagado un impuesto. Y en particular ahí en los juicios de residencia hay mucha evidencia por ejemplo, de abusos de oficiales en América, por ejemplo, de abusos, de todo tipo de maltratos a la población indígena. Entonces, todo eso está ahí. Yo creo que estudiar los juicios de residencia es algo que alguien tiene que hacer, ¿no es cierto? Es algo como que yo quería. Para mí había mucha fuente, unos datos impresionantes que nadie había usado y que creo que es muy importante para entender el Imperio Español. Tanto la parte sobre todo la parte negativa, ¿no? O sea, sobre todo los abusos. Pero bueno, después pasó la pandemia y no pude ir a España porque todos estos juicios de residencia están en Sevilla, así que después empecé a trabajar con los
las biografías, ¿no es cierto? Porque, bueno, las biografías es fácil acceder desde cualquier lado. En cambio, los juicios de residencia como que hay que estar en el archivo. Así que como que postergué trabajar en juicio de residencia porque, bueno, justo, de hecho tenía planeado creo que ir a Sevilla en abril de 2020, así que fue como medio un accidente. Pues bueno, igual es un camino interesante. Ojalá, sí, como bien dices, alguien tome eso, o si no tú mismo, porque pues, al final es esa pasión que traes. Y pues qué interesante como esta curva que diste, pero igual es una investigación sumamente interesante y que aporta muchísimo. Gracias, gracias. No, gracias a ti por compartirlo. Rápidamente, bueno, nada más para que sepan, las sesiones siguientes de la semana que viene son el martes 25 de octubre, la mesa 9, con Emily Sellars de la Universidad de Yale. Ella va a platicarnos sobre las epidemias, datos climáticos y demográficos. Y el viernes 28 de octubre, la mesa 10, con María del Pilar López Uribe, de la Universidad de los Andes en Colombia. Ella nos va a platicar de la desigualdad y desarrollo de largo plazo en América Latina. Entonces, bueno, estén pendientes, por favor. Muchísimas gracias, Marcos. Fue un placer tenerte como parte del seminario y que nos compartieras esta información. Esperemos que las personas puedan poner sus preguntas y bueno, pues seguimos en contacto y gracias. Gracias. Bueno. No, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos, todas y todes por esta tarde y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y hasta pronto.